Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Vitalidad Cognitiva, el podcast donde conversamos con diferentes profesionales que nos ayudan a entender mejor la ciencia en diferentes aspectos. Hoy tengo un invitado muy especial, que es el antropólogo Joel. ¿Cómo estás, Joel? Hola, ¿qué Bienvenido. onda, Manuel? Muy bien. Gracias por la invitación. Es No, para mí un gusto estar aquí en tu programa. no, la verdad es que desde que comenzamos a hablar como de armar el capítulo, la verdad es que me pareció un tema muy interesante porque tuvimos una charla ya hace un tiempo y encontramos unos puntos que son como súper interesantes. Por lo que recuerdo era, si no me equivoco, era de tu tesis, ¿no? Lo que estabas haciendo. Sí, exactamente. Un proyecto de investigación del cual sale mi tesis. Entonces, pues me gustaría que nos contaras un poco más acerca de el tema, cuáles son como las partes más interesantes que has encontrado. Va que va. Bueno, mucho gusto. Yo me llamo Joel y soy antropólogo egresado de la UNAM. Y pues recientemente me estoy interesando en el mundo de la investigación. Eh, Llegué a un grupo de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas con el doctor Rossetti, donde tenemos un proyecto en el cual el interés es desarrollar una herramienta para la evaluación del riesgo, ¿no? Eh, Hay muchas herramientas, ¿no? Que evalúan la toma de riesgos, que pues es un fenómeno importante, ¿no? Que nos dice muchas cosas. Por ejemplo, hay cuestionarios, hay muchas formas en la cual usualmente principalmente psicólogos, ¿no? Pues se han aproximado a este fenómeno. Primero quisiera platicarles un poco sobre el fenómeno del riesgo, porque así de pronto llego a hablarles sobre la toma del riesgo y de pronto puede no parecer pues como tan familiar, ¿no? Bueno, la toma de riesgos podemos decir que es un fenómeno ubicuo en la vida humana, ¿no? Piensen ustedes en las decisiones que muchas veces tienen que tomar. Por ejemplo, no sé, cuando tienen que decidir entre tomar un taxi o caminar a su casa. Generalmente encontramos dos procesos, ¿no? Sí, dos procesos aquí. Por una parte está un bien o una recompensa que van a obtener, ¿no? De determinada decisión. Y por otro lado está un detrimento o un costo posible. Por ejemplo, en el caso que les digo, si deciden tomar un taxi a su casa, pues el costo es el dinero que tienen que pagar, ¿no? El beneficio, si lo vemos de cierta manera, pues es el transportarse, no sé, de forma quizá más rápida a su casa, no se van a cansar, etcétera. Por otra parte, si tienen que caminar, pues el beneficio, la recompensa, pues es que van a ahorrar, pues dinero, ¿no? Van a ahorrar dinero, el cual pueden gastárselo en otra cosa, etcétera. El detrimento, el costo, pues es que van a tener que caminar. Pues quizás hace mucho sol, quizás está lloviendo bastante, ¿no? Entonces va a pasar una situación incómoda. Entonces, podemos ver al riesgo como que se manifiesta, un fenómeno que se manifiesta pues, en muchas situaciones de nuestra vida. No tienen que ser situaciones necesariamente complejas, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, la respuesta de las personas ante una pandemia como la que tuvimos, ¿no? Ante el COVID-19, que también hay pues muchas decisiones como me quedo en casa o salgo, ¿no? Que también ahí está, siempre estamos cotejando el costo y el beneficio. Sí, Entonces, aunque quizá lo que decías de esta parte de no siempre es como tan grave, ¿no? O sea, porque riesgo suena muy, sí, como que de vida a muerte, ¿no? Como que fueran decisiones muy fundamentales, pero como decías, pues son cosas que nos llevan a la toma de decisiones en la vida diaria, ¿no? Quizá, este, como decías, ¿no? Pues tomar un taxi, ¿no? Pero me parece muy interesante porque creo que nosotros, y yo supongo que nos lo comentarás más a profundidad más adelante,
O sea, sí vamos viendo el riesgo en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, decías, oye, pues a lo mejor tomo un camión o tomo un taxi, ¿no? Pero, o sea, tendrías que ver en qué zona estás, qué hora es, ¿no? Si te va a convenir, a lo mejor porque tomas ese camión, pero a lo mejor tienes que tomar otro, cuando llegues al destino y a lo mejor a esa hora ya no hay, entonces el taxi o el Uber o lo que tomes, pues sí te cobra más caro, pero a final de cuentas pues, te sientes más seguro. Entonces son varias cosas, como decías, no necesariamente es en rubros como tan importantes, ¿no? Quizá en cosas también de la vida cotidiana como pues declararte a alguien, ¿no? O sea que Sí, dices, sí, justamente. sí, Sí, has tocado, pues un punto importante, ¿no? Como te decía, pues no tienen que ser situaciones como muy complejas, ¿no? Que, como dices, escuchas la palabra riesgo y te imaginas como, pues algo de vida o muerte, ¿no? Que también está implicada en ese tipo de decisiones, pero pues son decisiones igual, como decía, tomar un taxi o incluso más nimias, ¿no? Donde el detrimento o el costo puede ser simplemente el aburrirme, ¿no? sí, y sobre todo, pues que creo que más bien la toma de decisiones sí está en función de eso. Aunque si bien pueden sumarse más variables, pues como siempre decía, siempre hay una parte de la recompensa. Siempre hay una parte de o sentirte bien contigo mismo, obtener algo a cambio. Y que a final de cuentas me parece que esto es algo que sea como que siento que desde la parte moral pues decir, ay, haces las cosas por recibir algo a cambio. Y creo que sí, ¿no? En diferentes medidas, no necesariamente tiene que ser en parte monetaria, sino Sí, claro, algo debemos, intrínseco, ¿no? sí, o sea, Algo más incluso intrínseco, neuroanatómico, o sea, sí tenemos un circuito neuroanatomico. un circuito de recompensa, quizá tú también en lo que has leído pues, pudiste ver eso, ¿no? O sea, tenemos Sí, nosotros un circuito de recompensa, ¿no? Que nosotros pues tenemos neurotransmisores, la dopamina, entonces sí tenemos un circuito de recompensa en el cual nosotros también vamos a seguir teniendo ciertos comportamientos. También creo que hay algo que no debemos olvidar que en nuestras decisiones, además del riesgo, también una parte de esa toma de decisiones pues está basado en algo que ya conocemos, ¿no? O sea, si dices, oye, es que en esta zona saltan un buen a las combis y los camiones, pues no vas a tomar uno, ¿no? O sea, no es porque, sí, oye, me voy a ahorrar, me cobra el Uber 120 y llego con 30 a mi casa, ¿no? O sea, podrías decir, oye, en algún otro lugar, momento, dirías, no, pues, pues me ahorro, ¿no? ¿Cómo voy a pagar 130 si estoy a 30 minutos? Y a lo mejor me hago 45 en camión, pero pues me ahorro 100 pesos. Pero siempre hay que tomar en cuenta que nuestro background o lo que nosotros hemos vivido, escuchado, aprendido, también nos va a tener una implicación en esta toma de decisiones. sí, creo que eso que dices, es muy importante porque cuando cotejamos una decisión, que hay un posible riesgo y una posible ganancia, pues sí, está imbuida de múltiples factores, ¿no? Que al final de cuentas lo vamos a poner en la balanza. Actualmente se ve a la toma de riesgos como una construcción multidimensional, ¿no? Eso por una parte, porque, o sea, se ve a la toma de riesgos, a esta conducta de toma de riesgos de un individuo como contextual. Uno podría pensar, por ejemplo, cuando se concibe a alguien como que es muy valiente, muy audaz, puede parecer que toma riesgos en todas las facetas de su vida, ¿no? Pero realmente varía. Por ejemplo, alguien puede ser muy riesgoso en el dominio financiero, pero no estar tomando riesgos, no sé, como recreativamente, ¿no? Y justo esto con lo que dices tiene que ver, hay un marco teórico que se llama Risk Return Framework, en el cual hay un concepto muy interesante que se llama riesgo autopercibido, ¿no? Entonces, dice, ok, vemos la posible ganancia y la posible pérdida, ¿no? Pero hay algo que se llama actitud de riesgo autopercibida y es la propia percepción que tenemos de cierta actividad, ¿no? Y eso va a ser muy variable. Y justo como lo que dices de que quizás, de acuerdo con mi experiencia, esta zona es muy peligrosa y eso modifica mi toma de decisiones, ¿no? Claro que algo muy importante que va a modificar esa toma de decisiones, que ahorita lo podemos platicar,
son los sesgos cognitivos, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, eso sobre la experiencia, ¿no? Eso va a tener una influencia sobre mi percepción particular que tengo sobre los riesgos, entonces eso va a entrar en la balanza sobre pues las posibles pérdidas y ganancias, pero eso va a cambiar el curso de mi decisión. Esta actitud de riesgo autopercibida que yo tengo sobre pues miles de situaciones, ¿no? Que pues obviamente se fueron formando por pues por mi propia historia de vida particular. Sí, ¿sabes? Ahorita que comentabas esta parte del riesgo financiero, me parece que es un tema que está en auge en lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿no? Sí, más o Mm, menos las claro. personas que conocen ese tema durante estos últimos, ¿qué te gusta? 2 años que es de la pandemia, pues se ha empezado a hablar mucho de Bitcoin, ¿no? De los NFTs, de varias monedas que te van a hacer, pues la gente piensa que te hacen rico, ¿no? Pero, y sí hay mucha gente que ha tenido muy buenas experiencias con criptomonedas, pero también ha habido otras personas que han aprovechado este auge, este boom, para venderte algo que no es cierto. Y me parece que esta parte del riesgo es algo que podríamos tomarlo, ¿no? Que decías, este, porque me parece que lo que hacen es reducir precisamente esta imagen que tú tengas del riesgo de invertir 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos de golpe, porque son estos esquemas piramidales que te dicen, mira, no, yo ganaba en mi trabajo de 8 horas, ganaba 6,000 pesos y ahorita estoy ganando 200,000. Y pues no creo que tú, Joel, ni yo, digamos, ay no, 200,000 pesos, ay no, Claro. no los quiero agarrar, ¿no? Pues obviamente, si te dicen, oye, pues mira, yo me lo paso viajando y me depositan constantemente y al mes tengo este dinero, y tú pues dices, oye, estoy en mi cuarto, ¿no? Estoy en mi cuarto aquí, a lo mejor sin trabajo, o sea, acabo de salir de la escuela, o conseguí mi primer trabajo, pero me están pagando muy poco y tengo varios gastos, pues voy a tomar estos 5,000 y voy a ver que él lo logró, ¿no? Porque son estas historias que no realmente no son ciertas, porque ellos lo que se dedican es que ganan dinero conforme van metiendo más gente, ¿no? Que eso está mal. Entonces, pero eso no te lo dicen, ¿no? Te dicen, no, yo aprendí a la información de Bitcoin y con esto voy ganando dinero. Pero entonces ellos lo que hacen pues, es minimizar este riesgo, ¿no? Esta parte cognitiva que te dicen, oye, es un fraude, pero tú dices, es que cómo hay nos dieron una conferencia de 3 horas y 10 personas pasaron a decir su historia de que no estaba, de que ellos estaban peor que yo en una casa, pues donde estaban corriendo porque no pagan la renta y ahorita tienen, o manejan un Ferrari y ahorita están, en tantos viajes. Entonces, pues yo voy a hacerlo. Entonces, el problema de esto es que a final de cuentas, si se aprovechan de, como decías, de estos, porque pues es un sesgo de confirmación, ¿no? Lo que decías, o sea, Sí, tenemos esta parte de, no, pues sí, sí, yo veo esta parte de que son ricos, entonces pues son ricos, o sea, ¿cómo yo voy a negar pues no tienes tú herramientas para negarlo, aunque la tarea y quizá lo que podemos recomendar a las personas que están escuchando esto es que pues primero investiguen en qué se están metiendo, ¿no? O sea, que sí, busquen, claro. oye, si alguien me llega y te ofrece, oye, con 2 sencillas aplicaciones, que ya está es un meme, ¿no? Este, pues, oye, pues, o sea, no dudo que haya gente que sí se dedique a eso, que se llama trading, pero, pues, no sé, no son todos, es como, ¿cómo vendes algo que es una mina de oro, ¿no? Por 5,000 pesos y luego hace poco estaba viendo que pues, te bloquean y ya cuando se acaba el mes, pues te vuelven ya es cuando te hablan y te dicen, oye, ¿qué pasó? Sí, sí, hay una nueva promoción, pues ¿por qué? Es porque otra vez necesitan que tú le metas otra vez lana y ellos poder seguir viviendo, pero sí hay que entender que como decías, el riesgo, pues tiene que ser algo, a lo mejor en ciertas cosas es algo muy, no es como tan fácil que nos demos cuenta, ¿no? Porque podemos, o sea, no es como que digas, ay, esto es riesgoso y ya, no lo hagas. Porque también nosotros tenemos un diálogo interno, ¿no? Porque, Sí, claro. o sea, un diálogo interno en el que sí lo hago, ¿no? Pero también tenemos una parte impulsiva, o sea, incluso en nosotros mismos, incluso, este,
volvemos a la parte, por ejemplo, la parte como frontal, sí, me parece que izquierda, si no me equivoco, es esta parte más del, pues así le voy a decir, ¿no? Porque si es del chingue su madre, ¿no? O sea, lo voy a hacer, ¿no? Sí, Ya, sí, sí. ¿no? O sea, de esas decisiones, no, pues para eso trabajo, ¿no? Y nosotros empezamos a justificar esa toma de decisiones en base a, ¿no? Estados emocionales, en base a cómo nos sentimos, en base a lo que nosotros conocemos, pero, pero no siempre salen bien, ¿no? No siempre es como, ay, ya tomé esta decisión y sí me salió bien. Porque a lo mejor dices, no, pues me voy a comprar los boletos de Bad Bunny, ¿no? 20,000 pesos. Pero si ganas 8 pues No, pues no no sale. los vas a pagar, no sé, no los vas a poder pagar. Sí, no sale. Sí, y justo, por ejemplo, no sé, grandes empresas y demás que tienen expertos de marketing, por ejemplo, pues se aprovechan de estas pues, debilidades llamémosle, de la mente, ¿no? Por ejemplo, un supermercado no es casualidad la forma de presentar los productos, ¿sabes? O sea, no es casualidad en la caja lo que te presentan para que tú agarres algo más. O las promociones, por ejemplo, ¿no? Los colores que usan. Entonces, digamos, volviendo al caso de las criptomonedas, ¿no? Pues uno ha visto que pues mucha gente se ha vuelto como rico de la noche a la mañana, ¿no? Que sí ha sucedido, pero son pocas personas, digamos, de que es una moneda muy volátil. Entonces, tú compras y de pronto es como, oye, el precio está subiendo y subiendo, ¿no? Entonces, como espuma. Entonces, pues muchas personas quieren hacerlo y pues supongo que eso tiende a reducir la percepción negativa que se tiene sobre una decisión riesgosa y entonces empieza a tener una percepción positiva sobre cierta decisión. Entonces, pues ya no lo ves tan mal, ¿no? Lo empiezas a ver como probable. Y si a esto le sumas estos sesgos cognitivos, que pues sí tiene sentido, ¿no? Los sesgos cognitivos. O sea, los planteamientos de la teoría económica clásica, pues ponían, ¿no? A los seres humanos como seres racionales, ¿no? El corpus se llamaba Homo economicus, ¿no? Entonces, entre sus varias concepciones era que el ser humano tomaba sus decisiones racionales. Pero bueno, posteriores estudios comenzaron a derrumbar esta idea y pues ya se vio, ¿no? Que no somos pues racionales, ¿no? En las decisiones que tomamos. Aunque como decía, pues sí tiene sentido porque pues evolutivamente pues tenías que, en el pasado evolutivo, pues tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces no era tan viable, tan factible. Claro, lo estoy diciendo en términos sencillos, ¿no? Como que no era tan factible estar como cotejando cada decisión. Entonces, pues igual se le llama atajo, ¿no? Un atajo heurístico a estos, pero son muy variados y están presentes en muchas decisiones. Bueno, diría que en muchísimas, en casi todas, quizá en todas, este, y se trata, ¿no? De percepciones que parecemos que son erróneas, ¿no? Si realmente te pones a pensarlo, digamos, racionalmente, a contrastar como evidencias, argumentos, y creo que lo puedes ver si estás haciendo algo y te puedes preguntar, a ver, ¿por qué hago lo que hago, no? ¿Por qué de verdad esta oferta de supermercado es una oferta? ¿O por qué estoy eligiendo esto por sobre otro, sabes? No sé, cuando tienes que elegir, por ejemplo, entre dos marcas, por ejemplo, pregúntense, ¿por qué estoy eligiendo entre esta y no otra, no? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo me están vendiendo al producto, por ejemplo? Sí, y hay muchos como ejemplos, ¿no? Porque hay cosas que nada más te dejas guiar como por el aparente precio, ¿no? O sea, de estas partes y que se han visto mucho en videos en YouTube, TikTok y de diferentes redes, ¿no? Donde supuestamente son así como liquidaciones como estas de Buen Fin, ahorita que está esto del Hot Sale, ¿no? Y tú vas viendo y gente desprende las etiquetas, ¿no? Y cuando era el precio, digamos, original, pues era mucho más barato que el precio de la oferta, ¿no? Supuesto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte porque, pues más allá, o sea, digo, más allá de que gastes tu dinero, pero si bien, pues siempre hay que tener como conciencia de lo que vas a comprar, ¿no? Y quizá esta parte también
me parece que está muy relacionado nuevamente con esta parte financiera, porque mucha gente, he visto pues a veces muchos memes que dicen, no, pues mi tarjeta de crédito de Bancomer la pago, debo 2000, en esta de Banorte debo 6, en esta debo 8, ¿no? Y dicen, ¿y cómo pago esto? Con un sueldo de 8,000 pesos, ¿no? Entonces, pues es eso, porque en el momento en el que tú tomas una decisión de gastar una cantidad importante de dinero o hacer ciertas compras, normalmente la parte emocional es algo que nos influye mucho. Y deberíamos aceptar que, como tú bien decías, hay decisiones que son meramente emocionales, ¿no? Decisiones como a lo mejor comprar unos boletos muy caros para Justin Bieber, Bad Bunny, en su momento, son meramente emocionales. Si tú estás consciente de que a lo mejor vas a invertir gran parte de tu sueldo y no vas a poder gastarlo en otras cosas, pues está bien, a final de cuentas me parece que no está mal darte un gusto, pero que sí empecemos a elaborar más. O sea, yo entiendo que la emoción de que ya a lo mejor ya estás en la fila, estás a punto de comprarlos y alguien te avisó a la mera hora, pero más o menos sabemos en qué fechas van a salir los boletos, debemos ver, oye, si me va a alcanzar. La verdad es que sí digo, son eventos que muchas personas quieren vivir, pero no significa que los tengamos que hacer, ¿no? O sea, y a final de cuentas, pues podemos medir el riesgo en varias cosas que a lo mejor, como comentabas, fue al principio, pues con la pandemia, ¿no? Cosas como Sí, la vacunación, ¿no? Cosas como no me quiero vacunar porque me da miedo, ¿no? O sea, es que creo que deberíamos ver que el riesgo, sí, decía, son cosas muy, a lo mejor no siempre son cosas tan serias, pero el vacunarte o no, sí te puede, pues llevar a que te mueras, ¿no? O sea, esa parte de, no, pues no me vacuno, ¿no? O sea, de no me voy a vacunar, ¿no? O sea, el tomar esa decisión sí puede representar que a la larga te afecte, pues, en lo más negativo, ¿no? O sea, que es la parte desde morirte hasta que tengas una secuela súper grave, ¿no? O que tengas ya sí, problemas más serios. más serios, ¿no? Y justamente ahí estamos hablando de un tipo de riesgo que, pues también está muy claro en la literatura, ¿no? Que se llama un riesgo de salud o riesgo físico. Y, por ejemplo, en el caso de las vacunas, tampoco, no sería solamente el riesgo a la integridad de uno mismo, sino también iría en torno a, pues, a las otras personas, ¿no? Sí, Porque claro. ¿qué pasa si tú no te vacunas, ¿no? O sea, aparte de que te puedes enfermar, pues hay mayor probabilidad de que disemines el virus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un gran número de, de población, digamos, las ve como negativas a las vacunas, pues entonces van a diseminar más el virus y pues va a dar lugar, ¿no? A, a mayores contagios, etcétera. Y lo mismo pasa con otras, como actividades que vimos durante la pandemia, por ejemplo, el de salir, ¿no? Cuando estuvieron los picos de contagios altos, ¿no? Como la incidencia. Entonces, pues lo mismo, ya estás harto de estar en tu casa y entonces eso por quien sí se podía quedar en su casa, ¿no? Por la parte privilegiada que sí se podía quedar. Entonces, esa gente es como, ok, ya estoy harto de ese encierro, entonces salgo a ver a personas y pues ahí está de nuevo el factor del riesgo. Entonces empiezas a cotejar, bueno, ¿cuál es el costo? Bueno, quizá puedo enfermarme, pero pues igual ya hay una percepción negativa de esto y es como, bueno, realmente no me va a pasar nada, ¿no? Y comienzas aquí a, a, a tener una serie de argumentos, un soliloquio personal, a pensar como, bueno, es que pues, el porcentaje de morir es muy bajo, etcétera, etcétera. Entonces al final puedes decir, bueno, realmente no está tan mal, ¿no? Y las personas salían. Porque comienzas a justificar o sea, tu toma de decisiones o tu riesgo, tanto contigo mismo como con los demás, ¿no? Porque a lo mejor tu Sí, familia, oye, no, no, no salgas, vas a contagiar a tu abuelo, a tus hermanos, a tus papás, ¿no? Pero, pues no pasa nada, ¿no? O sea, el riesgo es muy bajo, yo estoy joven, ¿no? Mis papás no están enfermos. Entonces sí o justo comienzas como tú a justificar. por ejemplo, mi amigo salió y no le Ajá, pasó nada. sí, Entonces es otro sesgo cognitivo ¿no? De que como a él no le pasó,
Entonces, me parece que se llama anecdótico, ¿no? Algo por el estilo de que, ok, a él no le pasó, a pesar de que pues esto se maneje de otra forma, pues a él no le pasó, entonces a mí tampoco, ¿no? Cuando pues no hay, eso no es un argumento válido para decir que a ti no te va a pasar nada. Sí, y más cuando, cuando, cuando comentamos esto de que dices, de que pones en riesgo a más gente, ¿no? Porque a final de cuentas, el riesgo personal, pues, me parece, no quisiera decir que podría ser más sencillo, pero es mucho más fácil de justificar, pero aquí el problema es cuando ya estás involucrando a otras personas que quizá pues ellos sí se cuidaban o ellos no tenían algún, algún, no tenía pues esa necesidad de no, de, 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 de salir, ¿no? Como decías, esta parte privilegiada y que pues, ellos decidieron cuidarse y a final de cuentas pues tú por alguna razón, pues ya, quién sabe cómo calificarla, ¿no? Este, pues decidiste no hacerlo. Y me parece que esa es una parte de la pandemia que afortunadamente ya hemos pasado, ya es mucho más, ya ha sido mucho más libre el ya poder salir y demás. Pero sí me parece, no sé cómo tú lo percibas, Joel, esta parte más de toma de decisiones, a lo mejor con riesgo en cuanto a ya jugarte, por ejemplo, la vida de tu hijo, ¿no? Con estos papás antivacunas y que yo no voy a vacunar a mi hijo y aunque los vacunen, pues yo no voy a dejar que les inyecten el 5G, ¿no? Entonces, esto ya Sí, está más grave. sí, eso es bastante grave. Justo durante la pandemia pudimos ver, por ejemplo, cómo circulaban muchos videos, ¿no? Sobre, según especialistas, que sí hay varios especialistas, ¿no? O médicos, pero incurriendo, mejor dicho, en un pues sesgo de la autoridad, ¿no? Entonces era como, bueno, es médico, entonces sabe lo que dice, ¿no? Entonces circulaban estos videos que supuestamente era como los videos que no quieren que veas, ¿no? Y entonces era como que el, el, el SARS-CoV-2, este coronavirus no existía, que era un plan del gobierno, etcétera, etcétera. Y obviamente sí existe una cuestión biopolítica, pero en el manejo, ¿no? Por ejemplo, en la distribución de las vacunas, etcétera, pero no como en la existencia de un virus o que era aquí, no sé, como esa circulación de teorías conspirativas, ¿no? Que también tienen que ver mucho, pues, cómo funciona la mente de las personas para aceptar cómo aceptan ese tipo de información, ¿sabes? Sí, la verdad, hay algo que sí sería bueno que comencemos a debatir como sociedad y como personas que se dedican a la investigación o que les gusta la investigación o que en algún momento están planeando estudiar cualquier carrera, el entender que sí hay que separar la opinión de la persona de los hechos. O sea, a lo mejor es un médico que es una eminencia, ¿no? Aquí no quisiera meterme en esta parte política, pero sí lo voy a hacer, ¿no? Así, que es, ¿no? Al principio de la pandemia, por ejemplo, mucha gente decía, no, pues es que Hugo López Gatell, tiene tal cosa ¿no? Estudió en el Johns Hopkins, que es un hospital muy importante. Pero pues él mismo decía que no era importante usar el cubrebocas y mucho tiempo lo dijo, ¿no? Porque esa era la narrativa gubernamental o Sí, minimizar la enfermedad, ¿no? O que se daban mensajes, la yo considero incorrectos cuando el presidente decía, salgan a los restaurantes o él decía pues que no pasa, que no había necesidad de, como te digo, del cubrebocas, a lo mejor que seguía, teniendo esta idea de que no era tan grave el COVID, ¿no? De que no era tan importante el cerrar a lo mejor la economía que sí afectó bastante a varias personas, eso ya sería un tema un poco aparte, pero sí me parece
que mucha gente defendía y decía, no, pues es que si el secretario no usa cubrebocas, si el presidente tampoco, pues yo no lo voy a usar, porque nuevamente hay personas que basan sus decisiones en ciertos personajes y porque tienen un peso importante. Esto no solo pasa en la política, sino pasa en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en la parte de si te ha tocado como estos que se le llaman en las universidades vacas sagradas o personas que tienen una trayectoria muy importante, doctores, que tienen, o personas que tienen incluso postdoctorado, que son eminencias y que son muy brillantes en sus áreas. Hay que también entender que no todo lo que digan, no todo lo que escriban, siempre va a tener la razón al 100%. También hay que tener este juicio crítico y decir, oye, en este momento no están tan acertado su punto y eso no le quita ninguna validez ni hace que sea menos importante sus investigaciones anteriores o que no se puede equivocar porque todos tenemos un punto de un margen de error en cualquier ámbito, pero sí debemos de aprender a decir, pues, o sea, ¿no? Había a lo mejor algún autor que tenga un trabajo muy importante, pero que en su momento, por su contexto, a lo mejor decía cosas que nosotros consideramos aberraciones actualmente, ¿no? Por ejemplo, Ellis, que planteaba que la homosexualidad, que es alguien importante en la terapia cognitiva, que la homosexualidad era una enfermedad. Ahorita sabemos que no es así, pero en su contexto eso era un hecho. Hay que entender que no se le puede juzgar a alguien, obviamente, por su contexto. Obviamente, las cosas que hizo en el pasado se dijeron bajo un cierto marco contextual que quizá ahora no aplica, pero sí debemos de entender, como tú decías, que sí hay que saber diferenciar cuando sí, cuando no. Cuando decías, pues hay diferentes perspectivas, ¿no? Hay perspectivas políticas, hay perspectivas de que también incluso ahorita que estamos hablando de la investigación, quizá tú Joel, has visto que hay conflictos de interés en las mismas investigaciones. Sí, eso es más que claro, ¿no? Sí, creo que es importante entender que, pues, qué línea de pensamiento no está imbuida de pues, una posición política, ¿no? Porque, si no, ahorita me viene a la mente ese ejemplo que es muy común que, por ejemplo, una empresa que quiere sacar a la venta, por ejemplo, una empresa farmacéutica que quiera sacar a la venta un producto, pues tiene que hacer una serie de estudios, ¿no? Entonces puede contratar a una serie de especialistas que finalmente, pues pueden jugar con los datos, ¿no? Para que parezca que, pues, no sé, que el medicamento tiene o no tiene ningún efecto negativo, o si tiene tal efecto positivo. Entonces, ¿no? Aquí se mueve toda una serie de, de situaciones. El famoso cuchareo de los datos. Sí, eso la verdad es que me parece bien grave. En cualquier investigación y más en... Sí sí hay que entender que todo lo que leamos siempre tenemos que contrastarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay esta parte en la que, ¿no? En la que yo recuerdo que a mí me tocó en la prepa un amigo que me comentó que su papá tenía un, un puesto como profesor de tiempo completo en la universidad y es uno de parte de sus trabajos pues era publicar. Pero no lo hacía, entonces lo que hacía era o pagarle alumnos o robarse trabajos y los publicaba como si fueran suyos. Y esto no considero que sea un caso aislado. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que leemos, con qué hacemos y que también entendamos que el hacer investigación tiene que ser algo que, bueno, primero, un tema que te guste, porque eso es hacer investigación, es un tema que te guste. Y dos, si no encontraste algo en tu investigación, no lo encontraste, ya, eso pasa en las Claro, investigaciones. Obviamente nadie quiere reportar un trabajo en el que no nada, encontró nada. claro. Nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque, pues, oye, ahorita ya vamos a entrar un poquito más a profundidad en tu investigación, Joel, pero pues no sé,
me tardé en juntar a la gente, tantos meses en aplicarles tal prueba, ahora tanto tiempo en la parte estadística, para que salga, ay, no hay correlación, o no hay diferencia, o no hay tal, pues sí te frustra, claro que te va a Sí, frustrar. claro. Sí, que digas, no hay significancia estadística, Ajá. ¿no? Pero si meto aquí tantito, Ah, por ejemplo, para una correlación, ¿no? Una correlación, si metes un dato atípico o outlier, de pronto puede salir así, ya puede salir bien, ¿no? Entonces es como, bueno, igual y por acá puede salir algo, entonces ya cambia completamente. Entonces imagínate, ¿no? Pues una empresa está contratando a unos investigadores, ¿no? Para que resuelvan este problema y encuentren que, pues, sí puede salir como este producto al mercado y pues si hay dinero de por medio, pues sí, ¿no? O sea, está complicado y se me hace algo muy, falto de ética, ¿no? Es una tarea muy, pues, muy cuidadosa, porque realmente, o sea, ¿quién te está viendo, no? O sea, ¿quién, no sé, en el equipo, en todo, pues sí, ¿no? Sí, debe haber una ética profesional muy, pues que distinga, ¿no? Al trabajo, a los investigadores, que sigan pues, no cucharear los datos. Sí, sí, digo, como dices, no hay una cámara como que está ahí 24/7 viéndote, pero pues sí hay que tener. Como es la ética, pues es algo más allá de nosotros que debería de impedir que esto pasara. Pero entrando o regresando al tema de tu investigación, eh, cuéntanos cómo fue el proceso. Por lo que recuerdo, la charla que tuvimos fue que se creó un nuevo instrumento, ¿no? Que se creó un nuevo instrumento para medir esto. ¿Cómo fue el Sí, proceso? ¿En qué consiste? sí, bueno, es eh, una herramienta para la evaluación de la toma de riesgos en un contexto recreativo, ¿no? Hay dos estudios previos, que son los primeros estudios, ¿no? Los estudios piloto que están marcando el camino. Entonces, en este estudio anterior al mío, se ejecutó esta prueba y se comparó con otras ya existentes. En su mayoría, las pruebas que existen están enfocadas al dominio financiero, ¿no? Creo que son en su mayoría, o al de la salud, por ejemplo, y casi no hay pruebas que, que evalúen otro tipo de dominios. Aparte, por ejemplo, las pruebas de autorreporte, pues adolecen de varios problemas, por ejemplo, los cuestionarios, ¿no? Como de lo socialmente aceptado, ¿no? Hay varios sesgos ahí que se introducen. Por ejemplo, yo puedo preguntar una cuestión sensible, pero pues, muchas personas no se van a sentir como en la confianza o qué sé yo, para contestar lo que realmente sucede, ¿no? Creo que aquí podría sintetizarlo como lo que la gente dice que hace, ¿no? Y eso es un gran problema con los autorreportes. Entonces aquí en esta herramienta se trató pues de medir lo que la gente hace. Entonces esa prueba se trata de construir una torre. Hay varias condiciones que se han probado. En el caso de mi estudio fue construir la torre más alta que pudieras en un periodo de 10 minutos. Podías usar las piezas de la forma y orden que tú quieras, podías usarlas todas o no usarlas, pero había una condición: si la torre se te caía, entonces la prueba terminaba, ¿no? Y el objetivo fue aportar evidencia para ver si la prueba está evaluando el riesgo en un dominio recreativo. Y bueno, es importante porque, por ejemplo, en el caso del TDA, se ha visto que toman riesgos de forma diferente, ¿no? Entonces es pues un buen factor para, para medir, para ver diferencias, ¿no? Por ejemplo, regresando a lo del TDA, de que, eh, no sé, un niño, por ejemplo, puede subirse a un árbol y no cotejar el riesgo que está tomando en esa actividad, ¿no? Que es recreativa. Y bueno, cuando hablamos de recreación, nos referimos a una actividad particular. En sí decimos que no involucra, pues, alguna clase de recompensa como más material, sino
pues una satisfacción intrínseca, perdón. O sea, tiene que ver con el placer mismo de realizarla, alguna clase de divertimento. Tampoco está sometido a un conjunto rígido de reglas, ¿no? Por ejemplo, salir a dar una caminata más que, pues llevar tal vez algún tipo de calzado adecuado, pero no está sometido a un conjunto rígido de reglas, ¿no? Como un deporte, por ejemplo. Entonces, por ahí va. Sí, quizá esta parte que mencionabas de los autorreportes que quisiera como destacar es la parte de lo que se le llama deseabilidad social, que es, ¿no? Que es básicamente responder a lo que nosotros consideramos que es lo que la sociedad espera que respondas, ¿no? Entonces, por eso es que muchos test o muchas pruebas que miden ciertas cosas, pues no pueden ser tomadas en cuenta tan en serio, porque obviamente si dices, ay, pues vamos a poner un test de honestidad y le pones, ¿tú eres honesto? Ay, ni modo que pongas, no, no soy honesto, ¿no? O es para conseguir un trabajo. Pues, obviamente eso no tiene ninguna ninguna validez. Y me parece que como decías, cada prueba pues aporta su parte más, como decías, pues hay unas que son a lo mejor más clínicas, a lo mejor hay algunas más, como decías, más financieras, que quizá es donde como que socialmente percibimos mayor el riesgo. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esta parte? Porque sí, sí es, yo recuerdo en esta parte de la carrera, a mí me tocaba en los primeros semestres ahí en FE Zaragoza, que quizá alguien si no está escuchando de aquella hermosa facultad, que nos tocaba psicología experimental y era, pues, no, pues diseñen alguna evaluación que quieran hacerles y consíganse pues, grupos de 30 personas. Es que más o menos estadísticamente es como lo que se considera como lo mínimo necesario para estar pues, para aplicar algún estadístico. Entonces, te decía, no, pues pues consigan gente. Entonces era como pues, ir y hablar con. Primero, pues eres un chavito de primer semestre que no sabes cómo convencer a las personas que tu instrumento esté, o lo que va a hacer, pues les llame la atención. Luego te enfrentas a que, pues, como es Zaragoza, hay personas de psicología, personas de medicina, personas de enfermería, personas de odontología, y a veces no llevan su uniforme, entonces pues, hay muchos que eran, pues que ya te dicen, no, es que yo no creo en eso, soy de medicina, ¿no? O ahorita no tengo tiempo, voy a clase. O tus niños compañeros que te decían, bueno, o gente que iba también o gente también de psicología, no, ahorita tengo clase y los veías y no es cierto, ¿no? Se iban a platicar con alguien más. Entonces, pues ya era como, o sea, ya al final ya se te estaba consumiendo el tiempo y era como, ándale, por favor, o ya veías como convencer, no, no, son 5 minutos. Aunque en realidad eran como 15, ¿no? Pero tú les mentías que eran 5, como para que, pues mínimo quisieran ayudarte. Entonces, ¿cómo tú lidiaste con eso? Eh, en cuanto a cuántas personas fueron las que tú les pusiste la prueba, cómo las conseguiste, cuáles fueron esos retos que tuvo tu investigación. Sí, mira, bueno, nada más quería mencionar un poco sobre lo otro que habías dicho, sobre los autorreportes, y sí, creo que cada prueba, como bien dices, tiene pues sus debilidades y sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los autorreportes, pues sí, son muy económicos, es muy fácil de aplicar, pero pues también tiene sus problemas. Lo mismo con las tareas experimentales, ¿no? De que quizá lo que tú piensas que estás midiendo no está tan explícito, entonces pues puedes no estar midiendo lo que tú piensas que estás midiendo, o la forma de aplicación también tiene mucho que ver, ¿no? Con el desempeño del participante. En el caso aquí que tenía que construir la torre y había una cámara, ¿no? Grabándolos, pues eso yo creo que influye en su comportamiento, ¿no? O sea, creo que tener condiciones de laboratorio puede ser muy diferente a lo que las personas harían como
en su vida diaria, ¿no? Como esta Y validez como más ecológica, ¿no? Porque sí, pues sí, tú exacto. en tu en tu laboratorio pues están todos calladitos, Exacto. o hay 20 personas viéndote, ¿no? Yo recuerdo mucho que nos decían en psicología experimental, este, a ver, van a hacer van a hacer reportes, ¿no? Entonces, uno le va a explicar la instrucción y los demás van a estar anotando todo lo que haga la persona que está siendo evaluada. Entonces, pues era ahora era, tú decías, ah, no, pues mira, vas a armar, no sé si tú has visto, Joel, la torre de Hanoi, no sé si la conozcas. No, Es una tablita, voy ahí en la edición a poner una imagen para que lo ubiquen, es una tablita y tiene pues tres postes o tres palitos. Entonces, es una pirámide que normalmente se compone de cuatro discos. Entonces tú tienes que mover la pirámide hacia el otro extremo, pero solo uno por uno. Entonces lo que tienes que hacer es ir moviendo disco por disco, pero hay unas reglas muy específicas que es que no puedes mover más de un disco o no puede, y el disco siempre tienes que, cuando lo muevas tiene que ir en uno de esos postes. No puedes decir, ah, pues dejo este disco afuera y ya muevo los demás, ¿no? Sino siempre ujú, tiene que ir en un poste. Y también la otra es que porque son discos, un disco más grande no pueden ser encima de uno chico. Entonces nos tocaba hacer eso como para medir planeación, para medir pues, algunas hay cosas que nos gustan a los psicólogos, ¿no? Memoria de trabajo, atención, ¿no? Ya sabes, esas cosas que nos gusta medir. Este, y pues era, a ver, agarró, entonces era, a ver, pues ya como te lo estoy explicando, ¿no? Pues vas a mover la pirámide al otro extremo, bla, bla. Entonces era ambiente laboratorio, entonces tú veías que él decía, agarraba uno y los demás así apuntando con su y volteó. Entonces, pues esa incomodidad de que todos te están viendo, de que están escribiendo qué estás haciendo, pues, no sé, como que te recargas en la silla, ¿no? Ya se movió la silla. Entonces, todo lo que haga, vas a notar, pues sí tiende ya sea a inhibir respuestas o a maximizarlas, porque no es lo mismo, por ejemplo, que a lo mejor tú estás, o estos videos de comedia, ¿no? Que te dicen, ah, no, pues estás en tu trabajo y nadie te ve, ah, pues pones un video o estás, haciendo cualquier otra cosa, ya llega tu jefe o te van a revisar tu trabajo y ya estás ahí escribiendo, ¿no? Porque que te están observando sí modifica tu conducta. sí, claro, claro. Entonces, ahorita vuelvo a este tema y cuando te platique cómo, pues, lo que traté de hacer para minimizar esto, pero entonces yo, o sea, en un principio el muestreo, ¿no? La captación de la gente se intentó hacer, porque esto se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la antigua sede, que está por la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, UNAM. Entonces, apenas estaba como que volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, no había todavía muchos estudiantes, entonces era salir y tratar de ver si alguien, pues quería participar, ¿no? Pero pues en sí, pues simplemente o no querían, no tenían una clase o ya se iban, pero justo como dices, luego los veías ahí, cotorreando con tus amigos, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo puedo hacerle, no? Entonces, pues lancé una invitación por Facebook y ya, pues de pronto ya comenzaron a anotarse y yo los iba poniendo así en distintos horarios, ¿no? Mi muestra fue de 120 estudiantes, divididos, ¿no? Por su sexo autopercibido. Entonces ya se iban anotando, iban llegando al laboratorio, entonces ya iba aplicando las pruebas. Yo apliqué tres pruebas y un cuestionario. Las dos pruebas fueron dos autorreportes bien establecidos, uno que se llama escala 2PERT y otra escala de riesgo evolutivo por dominios específicos. Entonces, el punto, esto es de que esas escalas tienen bien definido lo que es el dominio recreativo, ¿no? Entonces, se trató de comparar el puntaje que se obtenía de mi principal medida de nuestra herramienta que se llama Tarea de Construcción de Torre, o TBT,
Entonces era comparar el puntaje de la TBT con esas 2 pruebas, ¿no? Entonces, y justamente ahí salió, una correlación con los dominios de recreación y de exploración ambiental, ¿no? Con los demás no, pero sí con ese. Ah, y con el de salud y seguridad, que sí está relacionado con la recreación, ¿no? Porque hay muchos, eh, pues, muchas actividades recreativas, ¿no? Que tienen relación con, un daño, por ejemplo, a la integridad. Y también un cuestionario se llaman variables de historia de vida, y bueno, es parte de una teoría de teoría ecológica, que es como, pues, cómo se conforma el individuo con base en ciertas necesidades, ¿no? Que tiene que enfrentar. Pero bueno, entonces llegaban ellos al laboratorio y me lo aventé como en un mes y medio, si no mal recuerdo. Entonces llegaban al laboratorio, entonces les entregaba el cuestionario de historias de vida. Y posterior a ello, primero quería que pasaban a la prueba. En ningún momento se les mencionaba que era sobre toma de riesgos, ¿no? Como para no predisponerlos a algo. Simplemente era como, van a ejecutar una prueba sobre, claro, previo consentimiento informado firmado, ¿no? O sea, como van a ejecutar una prueba sobre la toma de decisiones. Entonces ya pasaban a un área ahí de laboratorio que estaban ellos solos. Y entonces había que filmarlos, pero pues justo por esto así de evitar estar como al pendiente de cualquier movimiento y de cada cosa que hicieran para evitar, pues, que cambiaran su conducta, ¿no? Lo más posible. Pues yo dejaba la cámara y, que estuviera como medio no escondida, pero no como enfrente de ellos, sino unos 2 metros allá de forma normal, y ya yo me salía como a seguir, recibiendo gente, viendo que contestaran bien su cuestionario, explicándoles de qué iba el consentimiento informado. Entonces de pronto entraba y salía, pero como si no les prestara tanta atención, ¿no? Nada más veía que la cámara estuviera enfocando correctamente mientras construía su torre, pero así siento que, pues, no los tenía como presionados, ¿no? Entonces su comportamiento se dio de una manera más, digamos, más natural. Y entonces también los tenía separados, porque, digamos, salía uno de construir su torre, entraba otra persona y a esa yo me la llevaba a otro cuarto aparte y le daba su cuestionario, ¿no? Y ya les decía que era completamente anónimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ellos lo contestaban con total libertad, ¿no? Claro, si tenían alguna pregunta, sí podían decirme, pero no me quería poner ahí como estar viendo qué contestaban, qué hacían, ¿no? Sino de forma como muy natural, pero alejada, ¿no? Para que no se sintieran, pues, como muy observados. Sí, porque hay algo que hay que mencionar, que es que hay algo que son que son como estas variables extrañas o aquellas cosas que pueden eh, tener un efecto en el individuo o en lo que estamos investigando que realmente no es parte del fenómeno. Por ejemplo, que tú des Ah, claro, instrucciones diferentes para las mismas sí, personas, ¿no? Incluso cosas como sí, que claro. lo hagas en diferentes lugares, ¿no? Hoy lo hice por ejemplo, decías, pues está en el laboratorio, pero mañana lo hago El parque, en el ¿no? parque o en el cubículo o en el salón de la facultad. Entonces, esas cosas sí, sí Sí, son, a claro. lo mejor, como decías, no, a lo mejor nosotros pensamos que no influyen, pero sí tienen gran influencia, incluso cosas como, a lo mejor que no haya como tanta luz en el laboratorio donde lo estás haciendo, no, pues sí influye, ¿por qué? Porque pues a lo mejor no puede ver bien lo que está haciendo, ¿no? O a lo mejor, Sí, si tus instrucciones son, a lo mejor, obviamente depende de la población, no es lo mismo si estás trabajando con personas, como decías, de la universidad o personas a lo mejor que no tienen un alto grado académico, no les vas a decir cosas que no entiendan o utilizar palabras que no sean tan fáciles de entender, porque a lo mejor mucha gente por esta parte de que no te va a decir, ¿me entendió? Sí, 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 pero a lo mejor para no, pues porque le da pena decirte que no te entendió o sí. porque en realidad dice, si me va a repetir las mismas palabras, pues no tiene caso que le diga que no le entendí, mejor le digo que sí, y pues ya. Entonces, Sí, justamente cuando, perdón, cuando, no sé si. por ejemplo, yo daba las instrucciones, si medio notaba algo, le decía que si me podía repetir, por ejemplo, que si se había entendido y que si me lo podía repetir, ¿no? Porque justo eso también interviene, ¿no? De que sientan pena, ya no pregunten y entonces ejecuten, o sea, pues, de nada va a servir, ¿no? Que ejecuten la tarea porque
pues va a estar, o sea, ni siquiera van a entender el objeto, ¿no? El propósito. O esto, por ejemplo, fui muy cuidadoso en ser consistente con las instrucciones. Y es algo que me dejó muy en claro mi director de tesis, por ejemplo, trata de ser muy consistente con lo que dices. Entonces, no de que a uno le des una regla primero y otra regla no, sino de forma parecida, no, mejor dicho, de la misma manera, las mismas reglas que diste con todos, ¿no? Y también, pues, programé los experimentos en una franja horaria que se repitió todos los días y también ubicados en el mismo lugar que rellenaran los cuestionarios, o sea, obviamente, pues, algo te va a escapar, pero tratar de emular como, pues, las condiciones, ¿no?, para todos. Claro, es complicado, pero, pues sí, en la medida de lo posible, tratar de emular la condición a la cual todos estuvieron sujetos. Sí, sobre todo porque lo que decíamos, ¿no? Sí, sí modifica mucho, o sea, sí puede modificar mucho las cosas. Y entonces, pues bueno, regresando a esta parte, me decías son 120 sí, ¿no? Me dijiste. Sí. ¿Y cómo o sea, y cómo, o sea, me decías al principio, pues era complicado, pero cómo lidiaste con ya, pues, encontrar ya, o llegar a esa meta, que la verdad es que, pues no pareciera mucho, pero la verdad es que en la investigación es Sí, un montón. sí es bastante, sí es bastante. Pues mira, de parte del proyecto, se le pudo entregar a cada participante, sin importar su desempeño, claro, porque se trata de una tarea lúdica, no es una tarea financiera de que mejor tu desempeño se te da una gratificación mayor o peor menor. No, sino independientemente de tu desempeño, se te da una gratificación de 50 pesos. Entonces, de esa manera, pues sí llegaron, pues sí pude contactar a bastantes personas, entonces yo las agendaba, ¿no? Entonces ya al término de la prueba se les entregaban los 50 pesos a todos. Oye, eso está bien padre porque sí te cambia un buen, ¿no? No sé si, Sí, no, sí, o sea, sí te supongo que cambia tú lo viste bastante. del principio de no llega nadie. Sí, hay una diferencia. Yo en un momento sí fue Eso, como, eso oye, va a ser imposible que alguien quiera entrar simplemente a dar su tiempo, por el puro amor a la ciencia, ¿no? que sí deberían de hacerlo. La verdad es que yo cuando, como te comentaba, me pasó, o sea, me pasó que te decía, no, pues es que necesitamos gente y nadie nos hace caso y si no juntamos los 15 pues nos van a reprobar, ¿qué vamos a hacer? Ya ahí, pues ya, como había clase, compartimos con otros grupos, pues ahí trataba yo de convencerlos, oigan, me ayudan, ¿no? Y ya, como yo podía, ¿no? La verdad es que como podía, la hacía. Y ya cuando era, cuando yo ya pues, pasaba los semestres y yo veía a los, porque pues era, corre atrás del que viene, ¿no? Entonces ya los veía, porque en el laboratorio nos pedían usar bata, entonces ya los veía con sus batitas, ¿no? Ya sabía, yo ya sabía que venían, ¿no? Oye, ¿no nos ayudas? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque yo sé qué es eso, ¿no? Y a lo mejor, obviamente, pues es una magnitud diferente a la tuya, porque pues nada más era un trabajo de un semestre, que es diferente, muy, muy diferente a una tesis, pero el que tengas ese incentivo cambia mucho. Que me parece que eso es algo que se hace en países también un poco más, que pues invierten un poco más en ciencia, que quizá tú has leído, que sí se les da una recompensa, ¿no? No siempre es Sí, monetaria, pero sí hay algo que invite, porque como dices, nadie quiere ir a dar su tiempo pues, por el amor a la sí, no, ciencia, ¿no? son muy pocos. Aunque de hecho, fíjate que sí hubo unas 4 o 5 personas que no me querían recibir el dinero, ¿no? Que era como, no, yo nada más, sí quise, pues, venir a ayudar y demás, ¿no? Pero, pues sí, todos se los entregué, aunque no lo quisieran, ¿no? Pero sí hubo como 4 o 5 personas que decían que no. Pero sí o sea, en un primer momento, cuando era sin una recompensa, sí estaba muy, muy cañón que alguien aceptara, ¿no? Y ir al laboratorio, no, sí se veía bastante complicado. No, juntar 120 no. La verdad es que Sí, no, yo trabajé con altos mayores para mi tesis y fueron 30
Y los que unos fue en asilo, pues esos fueron bien fáciles. Pero otros eran en sus casas. Y juntar 30, nada, está bien difícil porque pues eran, te digo, eran adultos mayores, pero era como, oye, mire, le voy a explicar, ¿no? Pues vamos a evaluar el apoyo que le da a su familia con y pues algunas funciones pues hay que explicarlo de forma muy sencilla, ¿no? Funciones mentales. Entonces, pues igual como tú dices, consentimiento informado, todo es anónimo, bla, bla, bla. Son los con fines de investigación. Pero, ya cuando yo empecé a escribir, pero no, es que le voy a preguntar a mi hijo a ver si él me da permiso, porque pues yo no sé de esto. O sea, si quiere, pero, pues, o sea, no pasa nada. O sea, en realidad no le estamos quitando nada, ni es como que esto es afiliarlo al PRI, ¿no? Sino Sí, es pues es con mero, pues que me ayude, ¿no? Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, necesito hacer esto, por favor. Pero pues muchos se negaban. sí, Entonces, muchos se yo niegan me y no, imagino gracias. que me hayan puesto 120. No, yo creo que, no, no, de estar, no, la verdad es así de buenas a primeras es imposible. O sea, yo lo considero Sí, imposible. no, está muy difícil y más porque no es, porque fíjate que en la carrera tuve pues varias prácticas de campo, ¿no? De mi formación como antropólogo y pues era también, ¿no? Y sí, eso me ayudó, ¿no? Como saber, un poco aproximarme a la gente, esto que se llama el rapport, Sí, ujú, ¿no? Y sí me ayudó, ¿no? Pero, pues, sí es muy distinto tú llegar con tu libretita y decirle ahí mismo lo atrapas y le dices: "Oiga, pues, unas preguntas", o lo que sea, ¿no? Y, pues, es como, okey, no, pues, no tengo mucho que perder, lo mismo, ¿no? Coteja la decisión. Y en cambio, el decir: "Ven, acompáñame hasta el laboratorio", que, pues, por una parte ni siquiera me conoces, ¿no? Yo en mi condición, yo como hombre pidiéndote que vengas al laboratorio, a realizar una prueba y, o sea, no está complicado. O sea, y en cambio igual cambia eso en el formato de citas, ¿no? Porque yo me identifico plenamente como en la publicación, digo esto y lo otro, y no es como que una persona así de pronto se te acerca, ¿no? Y con toda la inseguridad que hay, pues actualmente, ¿no? Sino yo me identifico, no sé, como tal y digo, oye, en la entrada pueden preguntar por el laboratorio tal, y entonces eso sirve para dar un poco más de confianza que yo llegue así de la nada aproximándome a alguien, ¿no? Yo sí lo sentía un poco como, un poco invasivo llegar así con las personas y decirle, oye, ¿no quieres venir acá al laboratorio? Como a pesar de que digan, no, pues soy estudiante, tal, tal, tal. Pero ya es en ese formato de citas donde yo les digo que en la entrada pregunten por tal laboratorio, entonces como, ok, sí existe ese laboratorio, ¿no? Por ejemplo. Igual eso fue un factor a tomar en cuenta. sí, como decías, ya no lo haces tan, pues como tan, como decías, pues regusas esa inseguridad, ¿no? Que diga, pues como alguien me va a citar, ¿no? Así. Sí, exacto. O vente, vamos, ¿no? Cuando Ajá, obviamente, exacto. pues los laboratorios y en general las facultades en Ciudad Universitaria pues, son súper grandes, ¿no? O sea, no es. Sí, claro. La verdad es que pues, la ventaja que teníamos nosotros, por ejemplo, ahí a lo mejor en Zaragoza, que pues, es mucho más chico, pues es que todos ubicaban, era un Todos, edificio ¿no? de psicología y ubicaban donde estaban los laboratorios. O sea, no había forma Ah, de que nos fuéramos por un pasillo y de ahí, o sea, no. O sea, si alguien lo intentaba hacer, pues luego iba a detectar que pues, claro, sí. no ibas para donde decías que ibas, ¿no? Pero Sí, y ahí hay obviamente hay miles de tú, laboratorios y entonces, y justo hay una antigua sede del instituto, una nueva, entonces sí, es todo un rollo, ¿no? Decir, es este lugar, porque pues nadie lo ubica realmente, ¿no? sí, más como es un lugar nuevo, o sea, de repente un lugar nuevo, vente para acá, pues sí, ¿no? Entonces, pues sí hay que reducir esos riesgos. Bueno, entonces, pasando a esto, ya consigues la población, los 120, ¿y qué pasa después? Pues entonces, lo principal era que se filmó, ¿no? Se filmaba el desempeño de cada participante, ¿no? Cómo construían la torre. Pero pues había que obtener datos de eso, ¿no? Entonces hay un software que se llama Boris,
que sirve para, pues, para analizar, conductas. Como, es parecido como un etograma, ¿no? Que tienes un repertorio de conductas y cada vez que observas una conducta, ¿no? Tú vas anotando qué conductas observo, como, que si el animal, levantó su pico, tal cual, ¿no? Entonces también tiene una duración cada comportamiento, etcétera. Entonces aquí en ese software haces, un repertorio de conductas y su duración, etcétera. Está muy padre y es muy, muy fácil, ¿no? Entonces ahí introduces todos los videos que, o sea, sí tenía aquí mi disco duro, ¿no? Entonces tenía que estar como salvando la información en distintos dispositivos, porque imagínate, ¿no? Que se me fuera a perder el disco duro o algo así, sería algo terrible después de el No, dinero que se ya dio. te das Imagínate, un de tiro, ¿no? pronto, O sea, ¿cómo recuperas ah, esa? sí, ¿cómo recuperas esa información? ¿No? Entonces, pero también eran videos pesados, ¿no? Porque la cámara es de alta definición, entonces cada video, pues sí pesaba bastante, porque lo máximo que podía durar era 10 minutos, pero 10 minutos en un video de alta definición, entonces sí estaba pesado, ¿no? Pero entonces ya, es un disco duro grande, sí me alivianó, pero era cosa de estar pasando videos a otros dispositivos, ¿no? Ahí pues fue la estrategia, ¿no? Tenerlo en varios por cualquier cosa que fuera a ocurrir, que no inventes, sí pasaba. Y bueno, es como te digo, fue analizar esto. Entonces ahí, pues digamos, cada letra correspondía a un comportamiento. Entonces yo lo que analicé era, primero, cuándo iniciaba la prueba y cuándo terminaba, ¿no? Eso estaba codificado en una tecla, ¿no? Del teclado, digamos. No, I era inicio, F era fin, ¿no? Entonces ya, tú la presionabas cuando iniciaba. Luego la forma de acomodar el bloque. El participante podía colocarlo de cualquier manera. Entonces el bloque, pues ya sabes, puede ser vertical de cierta manera, eh, de la forma más plana o también puede ser de la otra, ¿no? Vertical así, no, perdón, vertical así y horizontal de dos maneras, ¿no? Hay dos maneras de ponerlo horizontal y una manera de ponerlo vertical. Entonces, cada vez que el participante ponía una pieza, digamos vertical, yo ponía la V. Luego ponía horizontal una, otra tecla que era horizontal uno. Horizontal 2 era otra manera. Luego, si el participante quitaba la pieza, ponía la D. Pero fíjate que, o sea, no llegué a pensar la tarea que iba a hacer eso, pero fue algo cansadísimo analizar los videos, porque había participantes que de pronto era como, ¿la pongo, no la pongo? Estaban así, ¿no? Entonces tú estabas con la tecla allí diciendo, ¿la vas a poner o no? Entonces de pronto era como, o empezaban a poner un montón de piezas súper rápido y de pronto quitaban todo, ¿sabes? De pronto desbarataban todo. Entonces era como, ok, borro, 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 ¿no? De lesión, quito pieza y de pronto volví a construir y era, ok, pone y empiezo a poner. Entonces sí fue una tarea, pues muy, estuvo cansada, ¿sabes? Y era de mucho cuidado y también de pronto era de debate, ¿no? Porque eh, me reunía con mi asesor y con otro chavo que estuvo involucrado en el proyecto para platicar, bueno, este caso, por ejemplo, ¿qué significa? Eh, por ejemplo, porque era como, ¿cómo concebimos eh, el colapso de la torre? Porque la prueba termina cuando la torre colapsa, ¿no? Pero era como, podemos contar que colapsa si hay tres, la prueba estaba empezando y había tres piezas y se le cayó, por ejemplo. Entonces ya tuvimos que poner ciertos criterios, como que entonces el colapso significa que hay determinado número de piezas o tanto porcentaje de la torre, y entonces si eso cayó, pues es colapso, si no, no, ¿no? Entonces sí fue una tarea, pues, minuciosa de lupa, ¿no? De estar ahí viendo. Y pues así fue en esa primera parte, para obtener los datos, analizar los 120 videos. La verdad es que sí, o sea, estar viendo 120 y ¿cuánto duraba? ¿Sí es 10 minutos? Bueno, o 10 sea, minutos, había en unos que promedio, ¿no? duraban menos, ¿no? Pero creo que en su mayoría los participantes sí terminaron la prueba, ¿no? En su mayoría sí consumieron los 10 minutos, estos eran de 10 minutos. Y aparte de eso, también era vaciar los cuestionarios de cada uno, ¿no? Eso sí, como estaban, en un primer momento ya no se pudo, pero los quería hacer en una tablet, ¿no? Algo así, en una computadora. Entonces, pues ya las respuestas se iban a ir guardando, iba a ser más fácil, pero pues no se pudo, entonces fueron cuestionarios en papel. Entonces sí fue cuidarlos celosamente porque tampoco se fueran a extraviar y ya, pues fue vaciar la información, ¿no? Así de uno por uno, digamos. eh, Inciso A tiene el número tal y así, ¿no? Ujú. Y eran 60 preguntas, 30 de cada cuestionario. Entonces fue vaciar eso
Y Y aparte te tienes que dar o sea, tienes que ver que no te equivoques tú, ¿no? O sea, que no hayas sí, puesto a lo mejor, pues ya ves que algunos son de estas partes Likert, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? sí, exactamente. Entonces, que Ese tú era no del le uno al pongas. 7. Entonces, no sé si a ti te pasó, pero era como que yo veía y ya en el teclado así 4 3 ya lo vas Sí, poniendo, pero a veces igual yo en el mío no lo que lo apliqué no eran tantas, pero igual ya tenía que ver y decía, pero ¿por qué hay un 6? ¿No? Si nada más llega hasta 4. Entonces ya era a ver, sí, entonces era a ver en cuál me equivoqué, pues en la pregunta tal. Entonces revisar que no tengas por ahí pues, otro número que le falte o de repente que le estaba pique y pique, ¿no? Poniéndole los números, porque algunas respondían seguidas 4. Y de repente ya me brincaba una columna y decía, pues puse de más. Y ahora a ver en cuál me empecé a equivocar, pues quién sabe. Entonces, y sí, empezar de regresar uno nuevo. por uno, ¿no? Sí es. Sí, La verdad es que la investigación sí es amor. O sea, sí es sí, amor. esa talacha sí es bien pesado, luego de que ya llegabas a un inciso y todavía te sobraban, y eran como, caray, o de que te saltaste uno, o pusiste uno, no sé, entonces sí era de regresarte y volver a verificar, ¿no? Y pues teníamos esto que se llama, pues, el interobservador, ¿no? Sacar una, al final como una, bueno, no, videos en los análisis, como sacar una correlación de los puntajes de cada uno, pero sí es una talacha muy, pues, meticulosa y cansada el acopio de estos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los videos, pues, ya una vez que tienes analizado todos los videos, pues, te quedan una serie de datos en bruto que todavía no te dicen nada, ¿no? Que todavía no se puede analizar. Entonces, esto lo 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 conviertes a un archivo, y lo pasé a este software de programación estadística que se llama R. Entonces, allí igual fue otro rollo, ¿no? Porque estos datos en crudo tienes que convertirlos pues, ¿cómo se dice? A bases de datos legibles, ¿no? Entonces, estar viendo que no haya un dato faltante, que todo se haya llevado bien a cabo, añadir ciertas columnas, arreglarlo. Entonces, igual todo eso es un proceso para ya tú por fin poder tener una base limpia sobre la cual hacer, pues, los análisis, estadísticos pertinentes. Sí, pero como decíamos, pues es un trabajo, la verdad, pues sí pesado. O sea, la verdad es un trabajo pesado el estar en, en investigación, pero ya la verdad la parte padre, pues es los resultados. Sí, ya eso está muy padre ya empezar a ver, pues, cómo empieza a tomar como ya en forma, ¿no? Empezar a ver cómo, pues, cómo empiezas a contestar tu pregunta de investigación, ¿no? Cómo comienzas a contrastar tu hipótesis, empezar a ver qué empieza a salir, o sea, eso ya está muy padre, ¿no? Empezar a ver los análisis. Por ejemplo, en ese caso, ya que teníamos, igual que vaciamos los cuestionarios, fue, ok, entonces vamos a hacer, pues igual en R, eh, empezar a obtener las correlaciones, ¿no? Entonces ya fue ahí obtener primero los descriptivos, ¿no? Cómo se comportó la muestra, ¿no? En cada cuestionario, qué tanto tiempo terminó, ya sabes, ¿no? Los promedios, desviaciones estándar. Y ya luego obtener las correlaciones, ¿no? A ver con qué se correlacionó este dominio. Por ejemplo, el puntaje de la prueba, que decimos que evalúa un dominio recreativo con los puntajes de las demás pruebas. Que las demás pruebas tenían varios dominios. Aparte del recreativo, tenían dominios pues de la salud y seguridad, dominios financieros, dominios éticos, dominios sociales y dominios evolutivos, ¿no? Entonces era padre ver, ok, la prueba que está desarrollando, cómo empata con los demás. Y pues fue muy padre ver que justamente empató con el dominio recreativo, con el dominio de la exploración ambiental y con el de la salud y seguridad, ¿no? Que justamente está súper relacionado con la recreación. Por ejemplo, pues hay muchas actividades recreativas que son que pueden llegar a ser peligrosas, pero sí está padre. Y por ejemplo, más detallado de tus resultados, ¿qué podrías decir que fue lo más relevante o lo que a lo mejor te sorprendió a ti más encontrar?
Este, pues algo que fue relevante y que creo que es lo contrario, pero ya una vez que lo pensé dije, ok, creo que tiene sentido, fue con respecto a estas variables, ¿no? De historias de vida, que, como te digo, no son pues ciertas, cómo respondemos a ciertas necesidades del ambiente. Entonces, las variables de historia de vida eran ecológicas, eran, por ejemplo, tener o no hermanos, tener o no hijos, estar en una relación sentimental o no, ¿no? Y ver cómo esto podía, a ver si había una, o sea, si servían de predictores y nos podían decir, okey, si tiene hermanos, es eso significa que va a tener mayor o menor, propensión al riesgo, ¿no? El riesgo recreativo. Pero ya cuando estábamos obteniendo eso, sí fue como sorpresa, pero a la vez, pues, ya lo pensé bien y dije: "Okey, tiene sentido", que ninguna fue una variable predictiva de esto, y es porque la muestra fue bastante, pues, bastante homogénea. Es decir, piénsalo, ¿no? Son estudiantes que de cierta manera sí tienen, pues, como un background, un contexto, pues, parecido, tienen más o menos una cierta edad, o sea, de la muestra solo una persona, por ejemplo, tuvo un hijo, ¿no? Entonces, pues, ya que lo empecé a pensar, dije: "Okey, entonces, pues, ese fue, por ejemplo, un resultado que", porque con respecto al otro, o sea, sí esperaba encontrar la correlación con el dominio recreativo, porque, pues, son muy específicos los cuestionarios, ¿no? Y esa tarea, pues, por el background, pues sí se me hacía bastante lúdica. Pero el otro sí fue como una sorpresa, pero también como un aprendizaje, ¿no? Pues, a este asunto del muestreo que es muy importante, ¿no? La muestra que obtienes y qué quieres obtener de ella. Por ejemplo, yo a mi muestra lo que le quise preguntar, es decir, eh, variables de mi muestra que no pensé en ese momento que era demasiado homogénea. Entonces no podía pedir como una variación en esa toma de riesgos si son tan, tan parecidos, ¿no? Sí, pero a la vez creo que esto también te da como a ti oportunidad a lo mejor de retomarlo, ¿no? De retomarlo o que alguien más lo retome. Porque ya, bueno, pues Sí, a lo mejor claro. hay que... y esto es lo padre de la investigación y que es la parte ya no tan, pues quizá laboriosa, más, pues más intelectual, por así decirlo, porque pues hay que detallar lo que encontraste, hay que justificarlo teóricamente, ¿no? Todas estas cosas que se hacen en la investigación. Pero lo padre es que una investigación da para más, porque todas las investigaciones tienen esta parte de la discusión y la Sí. parte de también qué se pudo haber hecho mejor, ¿no? Entonces, no, pues, que se puede ver, pues, a lo mejor una muestra, como decías, más heterogénea, donde comparemos a lo mejor personas de diferentes edades, personas que tengan diferentes condiciones, ¿no? Porque sean estudiantes, a lo mejor que pues no tienen, pues a lo mejor tantas obligaciones, por así decirlo, o no tienen, como decías, no tienen hijos, no tienen, ciertas características que puedan influir en mostrar diferencias, pues no es tan visible. A diferencia, a lo mejor, como dices, verlo más con, a lo mejor en adultos o comparar estos dos grupos. Quizá ahí ya cuando eres adulto que tienes, pues que a lo mejor no provienen de un mismo sitio, que sino provienen de lugares diferentes, pues ya puedes tú ir viendo cosas diferentes y tener como una perspectiva más amplia, ¿no? Y justamente una de... Bueno, bueno, Sí, creo que se había perdido. Una de las preguntas que posteriormente brotaron y es sobre lo interesante que resultaría comparar, por ejemplo, a grupos de deportistas por este asunto, pues, de la recreación y los dominios de salud con otros que no fueran, eh,
¿cómo se dice? Como deportistas, ¿no? Algo que sí me llamó la atención o sea, era muy interesante, eso sí, de vez en cuando echarle al ojo a cómo las personas, ya cuando se iban, por ejemplo, construían las torres, ¿no? Porque, bueno, hay un sesgo que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero es sobre el fin que le das a los objetos, ¿no? Entonces es más difícil, digamos, un objeto es designado para algo, verle un fin distinto, ¿no? Para el que fue designado. Entonces, digamos, si tú tienes una pieza de Jenga y estás acostumbrado al contexto del Jenga y para qué es, pues muchas torres, por ejemplo, eran construidas tal cual, la forma natural de una torre de Jenga, ¿no? Cómo saldría, por ejemplo, eh, 3 piezas de esta manera y luego 3 piezas de la otra manera, y así, ¿no? La fueron construyendo y era interesante ver, por ejemplo, cómo había, era un patrón que se repetía bastante, ¿no? Esa misma construcción de la torre, como que no había en ese sentido como una innovación, ¿no? O por otro lado era sorprendente ver que de pronto construían unas torres enormes, ¿no? De unos 70, por ejemplo, de unas maneras bastante curiosas. O también me llamó la atención cómo estaban concibiendo el concepto de altura, ¿no? Porque si el objetivo es construir la torre más alta posible, pues vas a tender a ir a la verticalidad, ¿no? Y creo que en el contexto de la Ciudad de México, pues está acostumbrado a esta noción de verticalidad, ¿no? Vivimos en una ciudad que pues, es vertical, ¿no? Puedes ver los edificios, construcciones que van hacia arriba, etcétera. Y de pronto había como, no sé si llamar las torres, pero parecían una especie de rectángulos, ¿no? Gordos, así amplios, llenos de piezas que parecían ensancharse cada vez más. Y eso me llamaba mucho la curiosidad, ¿no? Sino, ¿fui yo la manera de decir las instrucciones o qué está sucediendo que estás entendiendo de esa manera la verticalidad, ¿no? Como ir hacia lo ancho, ¿no? Eso me llama mucho la atención, como esos sujetos, ¿no? Porque sí eran varios, ¿no? Que hacían como torres, bueno, llamémosle torres, como muy amplias y anchas, y en vez de irse hacia arriba se expandían, ¿no? Sí, quizá es esta parte de, es esta parte de, a lo mejor, ¿no? A lo mejor es como te decía, es como conciben las estructuras, a lo mejor esta parte de, no, pues así va a ser más sólida o no se va a caer tan fácil. Entonces, sí, sí, me parece que algo que es muy interesante en las evaluaciones con otras personas es que puedes ir viendo, como decías, cómo van jugando este, su conocimiento previo, su personalidad, la manera de enfrentar algún problema, porque al final de cuentas hay que es una solución a un problema. ¿Cuáles Sí, son sus herramientas para ellos decir, ah, pues esto lo hago de esta manera, esto lo cambio así, esto lo muevo de alguna otra manera? Y me parece, la verdad es que me pareció muy interesante tu, tu investigación porque, pues te digo, nos da esta parte de entender que el riesgo pues sí está mediatizado por nuestro contexto, por nuestras experiencias previas y que a final de cuentas pues de alguna manera tratamos de tomar la mejor decisión, aunque no siempre es así. O sea, sí, tampoco, o sea, no significa que una decisión rápida sea mala, ni una decisión súper súper pensada sea la mejor. También exacto. habría que ver en qué momentos es importante el entender cuándo parar, ¿no? Cuándo Sí, claro. cuándo parar en pensar en tener esos pensamientos rumiantes de, ay, ¿qué hago? O esto no, o sí, ¿no? Y estar dándole vueltas a una situación porque tampoco es sano, no es sano ni como dices tú, en alguna esfera tener decisiones así súper arriesgadas, ¿no? Ni tampoco el estar siendo aprensivos con una situación o porque pensando que eso va a minorar el riesgo. Es quiere decir que es sinónimo de algo positivo. Entonces, pues, con esto me gustaría cerrar pues esta gran charla que hemos tenido, Joel. Me gustaría saber si quieres agregar
alguna otra cosa, algo que se nos haya quedado ahí en el tintero que no hayamos tocado y que te gustaría mencionar. No, pues muchas gracias, Emanuel, por haberme invitado y los invito a todas y a todos a eh, cuando salga mi tesis, ahí va a estar en el repositorio de Tesis UNAM por si la quieren revisar, ahí nada más con mi nombre y en antropología. Entonces ahí la van a poder a ver más a fondo, ¿no? Pues la manera detallada en que se llevó el estudio, cómo se implementó, algunas consideraciones metodológicas que creo importantes, ¿no? Para la hora de aplicar esas herramientas y pues ahí pueden ver, ¿no? Todo el análisis estadístico, los resultados, las conclusiones. Una de las conclusiones a las que, por ejemplo, algo que llegamos, y mejor dicho, que discutimos, es esta relación del dominio recreativo con la exploración ambiental, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, pueden pensar por qué llevamos a cabo actividades recreativas, ¿no? Actualmente, si no tienen como más, o algún fin aparente más, o sea, que no sea como el divertimento, ¿no? De llevarla a cabo, por ejemplo, porque hay gente que practica caza deportiva si no se come, digamos, al pez que acaba de pasar. Yo creo que eso está mediado por múltiples factores, pero una de las cosas que discutimos es de que, pues, esto puede tener como una explicación evolutiva, ¿no? Según Zuckerman, que es un autor, es psicólogo y demás, y otros biólogos que menciono, pues hay mecanismos que la mente, ¿no? Que la mente ha conservado. Y entonces tú ves como placentero algo que te aportaba para tu misma supervivencia, ¿no? Entonces, digamos, antes, pues cazar era necesario. Y quizá ya no es necesario para ir a conseguir comida, no sé, ir a cazar, ¿no? Al monte. O otras actividades, ¿no? Por ejemplo, como el sexo, como, ne- como, como actualmente es, ¿no? Una actividad, digamos, simplemente placentera y no tiene que ser con fines reproductivos, pero es placentera justamente. O sea, no es tal cual necesaria la reproducción y es placentera. Sí, la verdad, sí seguimos teniendo como esta parte como que en cierta parte sí hemos evolucionado, sí hemos, eh, sí nos podemos considerar como diferentes a nuestros ancestros, ¿no? Sí, Pero sí hay muchos remanentes que siguen con nosotros, ¿no? Como decías, pues hay ciertas cosas que a lo mejor actualmente ya no cumplen una función como lo podría hacer anteriormente, ¿no? Quizá en esta parte eh, sí me gustaría mencionar que bueno, quizá en nuestros antepasados, no sé cómo decir ancestros, pues sí tenían esta parte de a lo mejor una decisión se implicaba la muerte, ¿no? A lo mejor sí, el ir a lo mejor la caza, ¿no? En ir a cazar un animal más grande que tú, implicaba sí, que, requiere toda una organización, ajá, sí, todo. o sea, ahorita ya implica otras cosas, ¿no? O sea, ahorita ya implica, o sea, a lo mejor es un medio más controlado, ya no depende tanto de la vida o muerte, pero sí tenemos todavía estos pequeños, pues como rezagos de esta parte evolutiva, porque sí, si bien la hemos evolucionado como especie, como sociedad, pues siempre hay pues estas cosas que tiene nuestro, pues nuestro cerebro, nuestro aprendizaje de varios, de miles de años que sigue ahí Sí, todavía sí, claro. presente. Y es toda una mediación entre presente y pasado. Sí, sí, no podríamos, decir que ya nos deshicimos de esa parte, ¿no? Ni tampoco decir que, que nunca fue importante o que ya no es importante para la actualidad, sino, o sea, pues es parte de nuestro desarrollo y es parte pues de la especie. Pero bueno, pues al contrario, pues yo estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación. La verdad es que tu trabajo es algo que me pareció muy, muy interesante, algo que me pareció muy importante de compartir con las personas que nos vayan a ver y nos vayan a escuchar.
Muchas gracias, Emanuel. Pues Y nada, gracias a todos. sí, no, no te digo, pues nuevamente agradecerte el que hayas participado y pues recuerden que este episodio pues lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en YouTube o en el medio en el que es más les agrade. Nos vemos en el próximo capítulo.